Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo directo de Buenas Noticias TV. Vamos a invitar a nuestro invitado hoy, intentando unir a Esteban Buch. Ahí hemos lanzado la invitación. Ahí estamos. Hola Esteban, Hola, qué bueno verte, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien, verdad? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Cómo Perfecto, estamos? qué bueno. Muy bien, gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias porque sé que tienes una agenda ahí muy apretada y poder compartir este ratito contigo es una bendición. Gracias, gracias. No, muchas gracias a vosotros por la invitación y por pensar en mí. Así que muchas gracias. Pues vamos a tratar un tema tan interesante como la acción social y recordamos que estamos desarrollando una serie de directos a lo largo de estos meses en los que a través de Buenas Noticias TV queremos tratar temas muy relevantes para nuestra generación Z, para los jóvenes y tratándolo siempre desde la perspectiva del mensaje de Jesús, el mensaje que Él trajo. Así que hoy vamos a tratar el tema de la acción social con un experto como es Esteban. Déjame leer tu presentación, porque tu currículum es inmenso, pero parte de lo que has hecho, eres de Madrid, tienes 35 años, Esteban está casado, tiene 2 niños y es doctor en trabajo social por la Complutense de Madrid y tienes una amplia experiencia en gestión y ejecución de proyectos sociales, tanto en España como fuera de España, como Madagascar o México. Actualmente eres coordinador general de Diaconía España, donde coordinan la ejecución de proyectos en relación a la atención a refugiados, trata y personas en riesgo de exclusión social en toda España. Así que gracias, de verdad, gracias por tu tiempo y tenemos esta media horita, así que no quiero extenderme mucho en la presentación y vamos a ir directo al grano. Vamos a hablar de un tema realmente que creo que de una u otra forma nos ha tocado a todos en algún momento el corazón. Así que, Esteban, leí hace poco que, según el informe de la plataforma del voluntariado de España, eh, alrededor del 10% de la población española realiza algún tipo de voluntariado. Eh, pero vamos a hablarlo ahora con alguien como tú que está en primera línea de batalla. Los datos reflejan esta realidad en España, es decir, el español, ahora que cantamos mucho yo soy español, 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 el español tiene un corazón dador. Bueno, a ver, lo que se ve en primera línea, al menos en el ámbito en el que yo me muevo, que es el ámbito del tercer sector o de las asociaciones, pues la realidad es que el voluntariado siempre ha sido una columna vertebral de toda la acción social que se hace. De hecho, Diaconía, que es la entidad donde yo estoy ahora mismo, Diaconía nace con el voluntariado. Muchas de las entidades sociales se mantienen por el voluntariado. Muchas entidades sociales del ámbito evangélico se mantienen exclusivamente por el voluntariado. Entonces, partiendo de ese hecho, de que el voluntariado siempre ha sido una constante, es cierto que vemos cómo hay, bueno, mayor movimiento de voluntariado en cuanto a ciertas iniciativas. Y digo ciertas iniciativas no porque la gente no quiera, sino porque es verdad que hay algunos fenómenos donde es complejo y un poco más complicado involucrar a personas voluntarias para desarrollar según qué acciones. Por ejemplo, el ámbito de la lucha contra la trata de personas es un ámbito muy sensible, que requiere mucha especialización porque tratamos con personas especialmente vulnerables. Por lo tanto, no puede ser cualquier perfil de persona voluntaria ni que haya tenido mucha experiencia, sino que contamos la experiencia, la formación, etc. Entonces, bueno, digamos que sí, existe un aumento en el voluntariado. De hecho, Ferede acaba de publicar hace nada un informe sobre acción social con los datos de 2022-2023 y desde luego son abrumadores los números en cuanto al voluntariado. Ahora, ¿el español es dador? Yo diría, igual es un poco, no sé, contraproducente decir esto. Yo diría que no, pero me explico. Yo creo que el español en general es una persona que tiene inquietudes, que desde Ya. que nace la inquietud hasta que consuma esa inquietud en una práctica, como puede ser el voluntariado,
pues hay un ejercicio muy largo de trabajo en el que se, digamos, orilla a la persona que tome la decisión de implicarse. Es decir, las personas cuando se implican de lleno, ya sea a través de voluntariado, ya sea donando, ya sea etcétera. Y en ese sentido sí hay un corazón por el hacer, ¿no? Pero cuesta mucho ver desde el momento que nace una inquietud hasta que se materializa en algo, ¿no? Y en ese tramo, pues mucha gente se desanima, se queda en el camino o no encuentra los canales para poder involucrarse, pero por lo general sí vemos que hay muy buena implicación. ¿Y qué es lo que falta ahí, Esteban? Es decir, ¿cuál es ese paso que la gente le falta por dar? ¿Esto pasa por la concienciación? ¿Esto pasa por hacer más fácil o accesible el hecho de que la gente participe con cualquier tipo de asociación? ¿Dónde está ahí la pata que cojea? Yo, pues yo creo que has mencionado prácticamente todas las patas de la mesa que hacen que todavía esta mesa esté inestable. Por un lado, tiene que ver, efectivamente, con la concienciación, que yo creo que según vayamos hablando de este tema va a salir mucho, porque está muy ligado la acción social con la concienciación y sensibilización ante las problemáticas que hay. De hecho, el voluntariado no debería ser ajeno a esto. Yo creo que hay un elemento que hace de obstáculo que en el tiempo reciente se viene dando, y es que hay mucho recelo profesional por la figura de la persona voluntaria, Ya. porque en según qué ámbito pues se detecta mucho o se cree que hay intrusismo profesional, pero nada más lejos de la realidad. Realmente yo creo que falta, por un lado, esa sensibilización hacia las problemáticas que existen y, por otro lado, que se abran los canales para que la gente esté informada de cómo ayudar. Yo me acuerdo en Ciudad Juárez que hay un movimiento asociativo muy grande en la frontera de México con Estados Unidos y era muy recurrente el caer en esta frase, que es que la gente no es que no quiera ayudar, sino que no sabe cómo hacerlo. Claro. Y en ese cómo no solo hablamos de práctica, sino de cómo llegar a esa práctica, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, por ejemplo, en diaconía, te hablo del ejemplo que yo conozco, ¿vale? Que más conozco, pero en diaconía estamos abiertos a recibir cualquier persona voluntaria. Tenemos infinidad de proyectos. Si no me equivoco, tenemos hoy actualmente ejecutándose casi 40 proyectos en toda España, por lo tanto hay apertura para hacerlo. Pero muchas veces los canales, que llega un correo, pero ese correo no lo ve todo el mundo, lo ve solo una persona, no acaba bajando la información, entonces, bueno, creo que hay que afinar mucho más en hacer llegar el mensaje, ¿no? Claro, pero rescato eso que decían, ¿no? Quizás uno de los grandes desafíos también pasa por entender que no todo el mundo puede hacer lo mismo. Es Uh decir, -huh. en ciertos grupos vulnerables a nivel social, quizás no todos pueden llegar ahí. Y hay que contar con las herramientas, no solo de conocimiento, sino también diaconía, quizás como gestión, ¿no? Poder hacer una buena distribución de los recursos que tenéis. Pero háblame más un de los desafíos que vosotros estáis encontrando en este camino de acción social que estáis realizando en España. Hemos hablado ya de varios, pero no sé si se nos ha quedado alguno fuera. Bueno, yo es que los desafíos yo creo que yo los establecería en dos bloques. Uno que tiene que ver más con lo estructural, con problemas estructurales, Ya. y otro que tiene que ver más con lo interpersonal. Primero lo estructural, y yo creo que en el tiempo reciente lo hemos visto ya, y agudizado a partir de la pandemia, tiene que ver, primero, por esto resumiéndolo mucho, ¿vale? Porque, o sea, de esto podemos afinar mucho, ¿vale? Pero tenemos una problemática muy seria muy seria con la vivienda en nuestro país, tenemos un problema muy serio con el empleo en nuestro país y tenemos un serio problema que, digamos, es ese tercer elemento que para personas que son de fuera de España les hacen todavía más complicado los dos pasos previos, ¿no? Que es la integración, la forma de integrarse en la sociedad, el cómo son acogidos o acogidas estas personas para poder, de alguna forma, hacer efectivos sus derechos de cara a la vivienda y de cara al empleo. La precarización del empleo, para qué contarte, yo creo que es algo que sabemos todos. Existen muchos empleos precarios, existen muchos salarios precarios también, es decir, no solo hablamos de las brechas salariales que existen, etcétera, sino que nos encontramos hoy que se ha encarecido el nivel de vida y los salarios siguen siendo los mismos. No suben X impuestos, a lo mejor puntuales en función de comunidad
una comunidad autónoma u otra, pero el nivel de vida se sigue elevando y los salarios no suben, ¿no? Esto es una problemática en sí mismo. Y luego la vivienda, pues bueno, a este paso, si me lo permites, a este paso yo creo que la edad de emancipación se va a va a subir hasta los 40 años, porque es una dificultad añadida que tienen o sea, no solo que tiene esta dificultad toda la población española que no tiene una vivienda, sino que la vivienda en sí misma se ha convertido bueno, pues lo que era un derecho se ha convertido en un bien intercambiable. Entonces, hoy el fenómeno, por ejemplo, del sinhogarismo, y no hablo de solo exclusivamente de las personas en calle, estoy hablando de personas que no tienen un techo, es decir, que viven transitando entre albergues, personas con vivienda insegura, es decir, personas que entran a una habitación sin ningún tipo de contrato y hoy están allí, mañana se van, o viviendas, o más bien infraviviendas, personas como hace no mucho en un polígono de aquí cercano de la Comunidad de Madrid, se ha visto una nave industrial donde se han hecho hasta 200 compartimentos de 4 metros cuadrados, 5 metros cuadrados, donde tienen hacinadas a personas. Esto es una problemática en nuestro país. Y que se agudiza todavía más con los colectivos más vulnerables. ¿Cuáles son? Aparte de los que hemos mencionado, por así llamarlo, bueno, pues las personas migrantes en nuestro país tienen una dificultad añadida. Las personas que, digamos, que están en tránsito, a lo mejor por sus solicitudes de asilo, estas personas pues ven todavía más complejo este proceso para ver efectivos estos derechos. Por lo tanto, tenemos un reto a nivel estructural, pero a nivel interpersonal, para mí hay uno que es muy claro y además que creo que es una constante y que vemos en el texto bíblico, pero que lo traducimos hoy, que es la responsabilización por los demás, el que me importa la gente. Esto parece que cada vez que lo mencionamos estamos descubriendo la pólvora, pero no es así. Desde que lo vemos en el Génesis, ¿no? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? ¿No? Desde allí lo vemos aquí. Nosotros, por ejemplo, en Diaconía tenemos proyectos que tienen que ver con la atención a víctimas de delitos de odio. Y proyectos que tienen que ver con la prevención del suicidio, pero en cuanto a la responsabilización por los demás, ¿no? El trasladar la importancia de cuidar del otro, de que la otra persona me importe, ¿no? De una sencilla manera como es el observar y el preguntar, ¿no? En cuanto a la prevención del suicidio, eso que tiene que ver con este concepto de la prevención, bueno, pues por así llamarlo más primaria, pues es sumamente trascendental. Yo eso creo que es un reto a nivel, bueno, no sé si mundial, pero a nivel de nuestra sociedad española, yo sí que creo que es un reto. Nos falta un elemento de interés y de responsabilidad por el otro, ¿no? Pues, por ejemplo, hemos hecho una campaña, lanzado ahora una campaña con Guardia Civil, con un proyecto que tiene que ver con la detección de casos de trata en edificios, o sea, en edificios, en tu propio edificio, o sea, son tus vecinos, tu medio cercano, o sea, a eso nos referimos con la responsabilización de que las personas de nuestro medio inmediato o mediato nos importen, ¿no? Y esto, pues, creo que es un reto, creo que es un reto. Te voy a lanzar eh, o- otro dato interesante. Y esta vez tiene que ver con un informe que sacó recientemente el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, y habla un poco sobre los prejuicios, es decir, habla sobre que de alguna forma la tendencia económica del país está ligada a la manera en la que vemos a las personas que llegan a nuestro país. O sea, para llevarlo a tierra, ¿no? Los prejuicios sobre los inmigrantes. Tú también has hablado un poco de cómo un grupo vulnerable de personas que llegan muchas veces sin recursos y cómo lo primero que se tienen que enfrentar es, bueno, ¿y en qué techo habito yo ahora? ¿Dónde duermo esta noche, verdad? Entonces, me gustaría ahora, como digo, aterrizarlo y verlo también desde tu perspectiva, que lo tienes mucho más pues palpable cada día. Me gustaría saber un poco en cuanto a ese sentimiento. Es decir, se está notando en los últimos años, viendo un poco también el lastre que ha supuesto el COVID para nuestra economía a nivel mundial, se está viendo un aumento en cuanto a estos prejuicios hacia el diferente, hacia el extraño, hacia el inmigrante. Sí, 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 por supuesto. O sea, rotundamente sí. En los últimos, yo diría, los últimos 3 años,
Por ejemplo, yo que tengo diferentes amistades en otras entidades sociales, también grandes, ¿no? Seculares, como puede ser CEAR, como puede ser AXEM, como pueden ser otras entidades, pues tienen sus propios programas de, digamos, de prevención y de seguimiento de delitos de odio a las personas migrantes, ¿vale? Esto es una realidad en nuestro país, o sea, no, tampoco estoy diciendo nada nuevo. Esto es una realidad constatada en nuestro país. Ahora bien, el por qué, esto tiene muchos matices, realmente, o sea, tú me hablas de un factor económico y desde luego, al final, el señalar a otro, esto siempre trae muy buenos resultados y en cuanto a política se refiere, esto siempre Ya. trae muy buenos resultados porque es muy fácil el echar balones fuera, ¿no? Como una estrategia política. Ahora bien, como un arma, o sea, una estrategia política que se convierte en un arma social, porque esto tiene un calado a nivel social. Yo creo que la problemática siempre ha existido, ¿eh? También te digo, yo creo que el fenómeno que existe hoy en cuanto a los delitos de odio y cierto comportamiento áspero, ideas ásperas hacia las personas migrantes, esto ha existido siempre. Lo que pasa es que hoy en nuestra era digital las redes sociales lo visibilizan mucho más. Antes ocurría en nuestras calles y no nos dábamos cuenta. Ahora alguien ha grabado algo, lo manda al mundo, al país, al ABC, al público, etcétera, y en ese mismo instante está el vídeo colgado en infinidad de sitios. Y digo que ha ocurrido siempre porque las lecturas son siempre las mismas. Esto que voy a decir es un tópico y seguramente ya lo has escuchado 1000 veces, ¿no? Pero a las personas que vienen de Senegal, ¿no? Como recientemente están llegando a Canarias, son inmigrantes, ¿no? Pero las que inundan nuestras playas de Levante y Mallorca son extranjeras, ¿no? Y son dos conceptos que aluden a lo mismo, pero tienen unas connotaciones distintas, ¿no? Al final no se criminaliza la migración como tal, sino es este concepto de la porofobia, ¿no? No es lo que eres ni de dónde vienes, sino lo que tienes, al fin de cuentas, ¿no? Y en ese sentido, de ahí se van estructurando pues diferentes, no tanto ideologías, sino posiciones que hacen que pues el señalar a otro facilite un camino para obtener X cosa, ¿no? Pues eso, hoy en día tenemos pues Nico Williams, Lamine Yamal, ¿no? Jugadores que son impresionantes. Ahora, y si no tuvieran dinero y si no fueran futbolistas, ¿cómo les trataría a la prensa? Por ejemplo, Ya. ¿no? Hablando porque son mediáticos ahora, ¿no? Pero pues este tipo de preguntas hay que hacérselas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre Lamine Yamal, que juega en el Barcelona, y pues un compañero mío que acaba de llegar refugiado de Afganistán, por ejemplo, ¿no? Que tiene la misma edad y a lo mejor uno sabe jugar al fútbol y el otro no. ¿Qué les diferencia? ¿El dinero? Pues hay que preguntarse cosas. Y Esteban, cuando todo eso, la crispación, creo que has dicho ciertos elementos que conforman un poco el panorama ante el que nos encontramos hoy, ¿no? Pero cuando observamos la crispación política, la crispación mediática, la crispación social a través de las redes que estamos minados, y todo eso como si fuera un embudo en el que se introduce la sobreinformación y llega a nosotros, y ahora te hablo como cristianos, como individuos, eh, ¿cómo afrontamos eso? Es decir, cuál es el límite entre ser expuestos a la realidad que nos llega todos los días, pero al mismo tiempo llegar a una serie de conceptos, prejuicios que finalmente es lo que los discursos en ocasiones nos tratan de implementar? ¿Cómo el cristiano... Es que, ¿sabes qué pasa? Lo he dicho antes, pero me reitero otra vez, que creemos que hemos descubierto la pólvora. Es que estos problemas ya existían antes, o sea, ya existían desde el momento bíblico que encontramos, ¿no? Y es algo paradójico, que parece cíclico, que siempre aparecen en las sociedades este tipo de problemáticas y preguntas. Pero en el Antiguo Testamento lo vemos, lo enfático que era Dios con la acogida de las personas extranjeras. O sea, esto es una realidad que existe hoy. Yo lo que diría, yo creo que, tampoco voy a decir nada teológico del otro mundo, pero creo que a diferencia de otras personas, por ejemplo, yo creo que como creyentes, ampararse en el texto bíblico para evaluar nuestros pensamientos y conducta, eso nos puede ayudar a tomar un punto de partida.
un punto de referencia. Es más, un muy buen punto de referencia, ¿no? Sobre todo porque estas problemáticas que vemos hoy en día en la sociedad no son verdades absolutas, pero ni de un bando ni de otro, ¿vale? En ninguna posición. Y son, digamos, siempre están construidas con una dosis de verdad, pero edulcorada, vamos, lo que viene siendo una falacia, ¿no? Pero tanto de un lado como de otro. Yo animaría a la gente a que, o sea, primero, vámonos al texto bíblico. O sea, que no estamos descubriendo nada nuevo, no estamos viviendo nada que no haya pasado, ¿vale? Es verdad, bueno, pues no había Instagram ni cosas así en la antigüedad, pero las problemáticas sociales, que es de lo que estamos hablando, muchas veces son cíclicas y lo que ha pasado antes también ocurre ahora. Entonces, creo que se puede ser un muy buen punto de partida y después hacer un análisis crítico. O sea, ¿realmente estoy tomando una posición si es que tengo que tomarla? O realmente esto de... muchas veces a mí me llama mucho la atención, me hace mucha gracia, es que la iglesia debería... Digo, bueno, pues a lo mejor antes de eso elijamos nuestras batallas. Elijamos bien nuestras batallas antes de nada. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra? Y sobre eso, movamos. Sí. Sí, pero es interesante lo que dicen, ¿no? Porque creo que como cristianos a veces asumimos un discurso, ya sea político, social o de la ende que sea, pero tratamos ahora de, una vez que nosotros tenemos nuestro discurso y decimos quiero apoyar esto, voy a buscar versos bíblicos, voy a encontrar argumentos dentro de la Biblia que apoyen lo que yo pienso, cuando debería ser al contrario, ¿verdad? Eso. Como tú decías, vamos al texto, ahí me meto, ahí hasta el fondo. Y cuando estoy inundado del Espíritu Santo que nos guía hacia toda verdad, entonces yo construyo el relato de lo que me está llegando, ¿verdad? Pero bueno, por poder avanzar un poco en la conversación, mencionabas antes a alguien que en realidad es hoy el protagonista, que es Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret contó una gran historia. No solo con su vida demostró que él estaba cerca de las personas que lo necesitaban, sino que él contó una historia que quiero que tú brevemente nos cuentes, ¿no? ¿Cuáles son los entresijos de esta historia y cuál es en realidad con lo que nos tenemos que quedar? Y es esta historia del buen samaritano que tanto hemos escuchado, ¿verdad? Pasa un levita, pasa un sacerdote, pero después el samaritano, el que acoge y atiende a una persona que realmente necesitaba ayuda. Es decir, un top del top espiritual, un sacerdote, el top del top espiritual, el levita, pasan de largo y el buen samaritano es el que lo acoge, es el que lo lleva, es el que lo cuida, es el que le venda las heridas. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿con qué nos tenemos que quedar con esta enseñanza de Jesús? Bueno, es muy buena pregunta, ¿vale? Porque yo siempre hago una lectura, al menos la lectura que a mí más me mueve y que creo que es en la que Dios me habla más, ¿no? Y es que yo como creyente, o como pueden ser vistos desde fuera como persona religiosa, me veo muy representado en los dos primeros. Y te digo por qué, porque muchas veces los creyentes nos hemos posicionado en una atalaya de superioridad moral por encima de las personas que no son creyentes y creemos que nosotros estamos curados de espanto, que nosotros en la acción social nos sale solo. O sea, que el amar a los demás es un ejercicio que, bueno, que se lleva, que es llevadero y que nos lo vamos a encontrar. Y no es así, porque las dos personas previas al samaritano eran dos personas religiosas que conocían la ley, que conocían absolutamente todo lo que tenían que hacer, y no lo hicieron. Por prejuicios, o sea, por una visión o perspectiva de indignidad de la persona, por lo que fuera. Pero no lo hicieron. ¿Quién lo hace? Una persona completamente, o sea, lo inesperado, ¿no? Que, digamos, que de alguna forma, bueno, no sé, es que para mí este samaritano representa mucho de las personas con las que yo me rodeo, ¿no? A mí me hace mucha gracia escuchar a algunos jóvenes alguna vez y dicen, jo, mira, vi a no sé qué persona hacer no sé qué y no era creyente. ¿No? Como dice, qué sorpresa, hay gente buena afuera. Digo, pues mira, Ya. te sorprenderías. No, a mí esto me ayuda a poner los pies en la tierra. Realmente, ¿cómo estoy sirviendo a los demás y desde dónde lo estoy haciendo?
si realmente soy una persona que puede acoger a los demás desde mi posición o tengo que bajar más al barro para poder llegar a las personas, ¿no? Al final esa es yo la enseñanza que tengo, ¿no? Y es, pues a lo mejor toda mi formación, todos mis años de iglesia, todas mis escuelas dominicales, a lo mejor no son el marco suficiente para hacer algo por los demás. Al final el prójimo, el próximo, es el que tenemos al lado. No hace falta buscar a grandes, pues eso, digamos, grandes catástrofes para actuar, ¿no? Está muy bien, por ejemplo, lo hemos visto en el tiempo reciente con la guerra de Ucrania. Qué bien, maravilloso, ¿no? Yo creo que la sociedad española se implicó súper bien. Ahora, también te digo, a mí me da que pensar, ¿no? Porque, por ejemplo, con Afganistán o con la guerra de Mali, pues no ocurre lo mismo, pero al punto que quiero llegar es que quizás estamos, entiéndame el término, estamos endiosando mucho la acción social evangélica como una atalaya donde que venga la gente que los atendemos y a lo mejor no es desde ahí. A lo mejor es como hacía el Señor Jesús, manchándose las manos y los pies para poder estar cerca de la gente. Ese es al menos la lectura que yo hago. Qué bueno. Y ir a donde está la gente, ¿no? Como lo hacía el Señor Jesús. Yo creo que nos tenemos que quedar con eso. Eh, y me gusta algo, ¿no? De esta historia que hemos mencionado del buen samaritano, que cuando lo deja ahí en la posada descansando, le dice, mira, yo voy a pagar, pero si necesita más tiempo, que lo esté. Y yo cuando vuelva, pago esa parte, ¿no? Y de alguna forma eso me recuerda al mensaje que quiso traer Jesús. Es decir, que nuestros pecados, nuestras culpas, nuestros errores quedan en esa cruz del Calvario. Así que me gustaría, por último, Esteban, preguntarte eh, ¿por qué es diferente, por qué es diferente la persona que no es cristiana y hace acción social con su perspectiva a una persona cristiana que quiere impactar la vida de otra persona, no solo con su acción social, sino también con el Evangelio? ¿Cuál es este Evangelio tan revolucionario que Jesús vino a traernos y cómo esto lo podemos proyectar en la acción social? Esto es una pregunta muy profunda, esto da para mucho rato. Esto tiene tela que cortar. Yo te doy mi opinión, ¿vale? Yo creo que como creyentes hemos entendido la acción social como una obligación. Ya. Y no es una obligación del creyente. No. El amar a los demás es un llamado del creyente. Y la acción social es una forma de amar a los demás. No. Muchas veces instrumentalizamos la acción social para, digamos, como medio para predicar el evangelio. Pero esto no es así. O sea, esto no debe ser así. Porque entonces estás mercantilizando un instrumento que el Señor te ha dado para bendecir a los demás. Es solo a cambio de esto para yo conseguir que tú... No. O sea, como yo amo a los demás, hago esto. Y como consecuencia de esto, podré compartirles del Señor. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿vale? Cuando el Señor sana a los 10 leprosos, ¿no? ¿Cuántos vuelven? Vuelve uno. ¿Tú crees que el Señor no sabía realmente que solo iba a volver uno? Claro que lo sabía. ¿Y lo sana? Sí lo sana. Sí lo sana. Y yo creo que como pueblo de Dios, siguiendo las pisadas de Jesús, lo que tenemos que hacer en cuanto a la acción social, porque luego hay muchas formas de bendecir a los demás y de amar a los demás, muchísimas formas, pero en cuanto a la acción social, debemos traducirlo en un ejercicio amoroso, pero no mercantilizando aquello que a nosotros nos mueve. Esto tiene que ser una consecuencia del tiempo que llevamos amando a las personas. Que un día las personas digan, pero esto, ¿por qué lo haces? Claro. ¿No? Pero esto a qué viene, ¿no? Que la gente les sorprenda y que sea un marco de confianza, de amor, en el que nosotros podamos hablar del por qué hacemos las cosas. Al fin de cuentas, la acción social es una forma de amar a los demás. Hay millones, existen muchas formas, por ejemplo, los médicos, los arquitectos, habrá millones de formas de hacerlo. Pero la acción social
es una de ellas. Y que por desgracia el pueblo evangélico hemos entendido como santo y seña nuestro, digo, esto es la parte positiva, digo por desgracia porque como consecuencia de ello lo hacemos a cualquier precio. Y lo hacemos además de una forma que muchas veces no es profesional. Por ejemplo, conozco muchas entidades, y además en el tiempo reciente, además Ferede ha puesto en marcha una consejería de acción social, etcétera, que tiene que ver con la formación de las personas voluntarias. Bueno, capacitémonos, formémonos, profesionalicemos lo que hacemos. Vamos a bendecir a los demás no solo desde las buenas intenciones, que son necesarias, que son un marco base, pero se puede bendecir también a los demás desde la profesionalización de lo que hacemos. O sea, si por ejemplo, ir en bici, acabas profesionalizándolo, ¿no? Acabas especializándolo, con el amor pasa exactamente lo mismo. Y con la acción social, pues también. Yo te reconozco que no intervengo igual con una persona que cuando me gradué en 2011 que ahora. No lo hago igual. Pero creo que es una herramienta y es una forma muy válida de bendecir a los demás. Y que como hizo Jesús, amamos a la gente porque, o sea, no para nada, sino porque, porque el Señor los amó y nos amó también a nosotros. O sea, no encuentro otra excusa para ello. Y como consecuencia de ello, poder llegar a esas personas, esa cercanía. Yo le llamo, bueno, no sé si existe el término, pues no creo que yo me lo haya inventado, ¿no? Que es el evangelismo de proximidad, el establecer relaciones, el amar a las personas cercanas. Y desde ahí, solo desde ahí, entonces, ¿sabes qué? Yo hago todo esto porque el Señor me ama tanto como a ti. Eso sería una muy Qué bueno. buena. Mm. Amar sin esperar nada a cambio, ¿no? Decía, ama, ama, ama. Y luego, como consecuencia de eso, si Dios quiere, tocará el corazón de esa persona, ¿verdad? Termino recordando, es que mientras hablaba me venía una historia que creo que ejemplifica, corrígeme si no, pero ejemplifica un poco lo que estabas contando, ¿no? De una persona, tampoco quiero entrar en muchos detalles, pero que con la iglesia se unió una vez a la acción social que estaba realizando en la iglesia y en cuanto se encontró con una persona que estaba en situación de vulnerabilidad, estaba viviendo en la calle, empezó a predicarle, a predicarle, a predicarle y a decirle, bueno, hablarle pues de condenación y del pecado. Esta persona se abrumó, lógicamente, esta persona que vivía en la calle se abrumó, llamó a la persona responsable de la iglesia de acción social y le dijo, mira, no quiero compartir más tiempo con esta persona, ¿no? Puede parecernos una historia un poco loca o rocambolesca, pero en muchas ocasiones somos así, ¿verdad? Como tú contabas. A veces lo que queremos es implementar el mensaje que llevamos, y a lo mejor lo que esa persona necesita es un abrazo, un plato de comida o una conversación. Entonces, me encanta que cerremos esta conversación dando ahí ese último giro de guión y animando a la gente a amar a pesar de todo, como lo hizo Jesús. Y cuando tengamos esa visión y esa perspectiva, Dios hará. Así que no sé, Esteban, si quieres comentar algo más, algo que se te haya quedado en el tintero. Bueno, fíjate, en referencia a esto último que decías, este ejemplo que decías, yo cuento un caso real. Nosotros tenemos en nuestra iglesia, tenemos personas que participan como beneficiarias de la obra social de nuestra iglesia, recogiendo alimentos una vez al mes. Son personas que llevan muchos meses, si no es que ya han pasado un año y muchos meses, asistiendo a nuestra iglesia. Pues a estas personas nunca las hemos invitado. Nunca las hemos invitado. De voluntad, o sea, algo el Señor toca en ellas a través de lo que hacemos. Y eso tiene, por un lado, un impacto en estas personas, un impacto positivo, pero también nos invita a guardar el testimonio en lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y sobre todo, el cómo lo hacemos. Y en el cómo hay mucho peso también, que es un poco lo que te decía antes. Así que, no, por mi parte ya estaría. Yo súper agradecido después de haber participado aquí con vosotros. Qué bueno, Esteban. Yo creo que nos hemos llevado una masterclass de acción social, de experiencia, de conocimiento, muchas cosas que creo que nos hacen falta escuchar a la generación joven. Y nada, estamos muy agradecidos, de verdad. Así que nada, este directo se va a quedar guardado para todas aquellas personas que quizás habéis unido más tarde o que queráis compartir con otros esta conversación. Y nada, una vez más, Esteban, muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazote.